si vemos que es más el tiempo que nos pasamos tratando de arreglar el espacio y que no podemos desarrollar el contenido, o por lo menos hacer una introducción al contenido, quizás nos tengamos que seguir manejando solamente con las propuestas que dejamos en el aula virtual, tan los profesores del práctico y yo. A ver, sí, Lucila, aparece tu nombre. ¿Está alguno de los ayudantes alumnos? Sonia, ¿será que puedes activar tu micrófono? Sonia, buenísimo, Ignacio. Si pueden activar sus micrófonos y probar a ver si es un problema de mi micrófono. Si no, ahí está. Hola. Buenas tardes. ¿Me escucho bien? Buenísimo. Sin zumbido. Sin zumbido, perfecto. Hay un leve zumbido, pero chicos, somos 80 colgados de una conexión a red 1 mega, que es la que tengo yo. No llega a otra a mi barrio. ¿Vos me escuchás? Sí. ¿O me podés hablar, Sonia? Bueno, ahí está, escucho, pero todavía no puedo activar el micrófono, dice Sonia. Bueno, a ver, permítanme, voy a hacer una prueba. Voy a sacarme los auriculares y voy a trabajar con el micrófono de la compu, a ver si soy yo. Bien, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, definitivamente, vale. Bueno, un espectáculo. Lo desechamos por un ratito. Bueno, volvemos, ahí está. Volvemos entonces a silenciar los micrófonos y les quería decir que acá en esta plataforma tienen la posibilidad de utilizar ahí está, tienen la posibilidad de utilizar la manito para levantar cuando deseen participar, deseen sumarse. Les pido por favor entonces que levanten la mano para poder atender a su pedido. Muy bien. Bueno, les quiero preguntar, va a ser medio difícil, pero en todo caso nos seguimos comunicando por el chat. Les quiero preguntar si tuvieron la posibilidad de poder encontrarse con el material, qué les parece el sistema de podcast. ¿Creen que es viable? ¿Creen que es factible? Por favor, quien ingresó recién, que apague su cámara. Patricia. Patricia Bernat, ¿podés apagar tu cámara? Ahí Patricia está diciendo que el material no pudo acceder al material, pero sí al podcast. Bueno. Bien, la idea del podcast entonces es que ustedes puedan escucharlo y tener el texto siempre a mano, ¿sí? O en todo caso escucharlo, después volver al texto y después volver al podcast e ir complementando. Ningún material es más importante que el otro. Toda la propuesta didáctica que vuelco particularmente en el teórico, es relevante. Por más que sea un video, por más que sea un texto, por más que sea un foro, todo intenta introducirlos, como les decía el otro día, de la forma más gradual a los contenidos de la cátedra. Bien. Bueno, vamos a tratar de recuperar un poquito lo que tiene que ver con sobre perspectiva profesional, ¿sí? La idea sería que ustedes puedan tener medianamente claro a qué aludimos cuando hablamos de perfil, del grado, de la graduada, a qué aludimos con los a qué referimos cuando hablamos de competencias, ¿sí? Esto era una cuestión del primer intro y casi
Ya el segundo encuentro empezamos a hablar de conceptos un poco más densos, por ejemplo, la noción de campo profesional. Esto pido que no se desconcentren porque yo me desconcentro, soy muy distraída. Acá les decía de campo profesional. Y en ese sentido, en el sentido de campo, me parece que no estoy grabando. No, estamos bien. Y en ese sentido, hago un parate porque hay gente que dice que aún no se escucha, pero hay otra gente que dice que se escucha bien. Entonces, aquellos que no escuchan debe ser porque deben tener silenciado alguna cuestión en sus computadoras. No le echamos toda la culpa a la conexión. A veces son, exactamente, tienen apagados sus speakers. Correcto, es lo que dice Selene. Bien, entonces, enganchándome con esta cuestión del campo, recibí un mensajito de audio por parte de uno de los ayudantes alumnos que le había enviado un estudiante, en donde este estudiante tenía la siguiente consulta. Él decía, profe, ¿qué diferencia hay entre un licenciado en Relaciones Laborales y un licenciado en Recursos Humanos? ¿Alguno quiere levantar la mano y proponer o comentar qué le parece respecto a qué diferencias existirían? ¿Se animan? O escribirlo en el chat, por ahí todavía estamos tímidos y mucho más con la tecnología de por medio, pero por ahí quieren escribirlo en el chat. ¿Qué diferencias habría entre un licenciado en Recursos Humanos y un licenciado en Relaciones Laborales? Me pareció la pregunta óptima para poder entender un poco más qué es el campo profesional. Yo aprovecho y tomo un té. ¿Alguna quiere contestar? ¿No? Bien. Voy a contestar yo. Bien. Cuando pensamos en recursos humanos, estoy suspirando porque tengo gente que dice que no se escucha ni que no se ve. Bueno, lo estamos grabando, así que en todo caso luego lo van a poder ver transmitido en otro horario. Cuando hablamos de relaciones del trabajo y recursos humanos, en realidad estamos haciendo una distinción respecto al paradigma que acompaña la profesión. Hace poco leía una nota que decía, si son humanos, no son recursos. Entonces, ahí la primera intersección, ahí encontramos la primera distancia, el primer quiebre. ¿Por qué? Denme un segundito. Denme un segundo. Bien, ahí volví. No sé si me parece que no se me ve. Bueno, no se pierden mucho. Les decía, perdón, les explico por qué tuve que cortar la transmisión. Yo soy mamá de 3 niños pequeñitos, los 3 tienen menos de 6 años y es difícil mantenerlos callados en este horario. Así que bueno, tuve que parar para pedirles por favor que hagan silencio. Dice Jan Angelov, yo creo que el licenciado en Relaciones Laborales se enfoca más en lo que es la protección del trabajador en sí y los derechos que estos tienen dentro del ámbito laboral y hacer que se cumplan efectivamente estos derechos. A ver, la idea de justicia
En todo caso, es una cuestión inherente a todas las profesiones. No es privativo del licenciado en Relaciones Laborales, ni del abogado, ni del licenciado en Recursos Humanos. Yo cuando les decía, cuando aludía a la cuestión de paradigma, me refería a que aquel que estudia la carrera de licenciatura en Recursos Humanos, su visión respecto del alcance, la visión que se tiene respecto del campo profesional está circunscripto a la gestión, a una cuestión más de tipo receta, ¿no? A la cuestión de gestionar a la fuerza de trabajo, que opera en las organizaciones, ¿sí? Que está empleada o que está asociada a estas organizaciones. Entonces, el licenciado en Recursos Humanos está más enfocado en la cuestión operativa. Es una visión restringida del campo. En cambio, el licenciado en Relaciones Laborales, y celebro mucho lo que dice Ian acerca de la defensa de los derechos, sería ideal que los graduados también en su perfil contengan este compromiso que están demostrando desde tan temprana etapa, ¿no? Ustedes. El licenciado en Relaciones Laborales les decía, además de esta cuestión de comprender, entender y poder poner en marcha procesos de gestión de la fuerza de trabajo en organizaciones, también tiene la posibilidad, también está preparado para poder planificar, para poder coordinar equipos, para generar política pública, para entender no solamente en organizaciones en donde a los trabajadores lamentablemente se los entienda como recursos humanos, sino en otro tipo de organizaciones. Por eso cuando ustedes veían los lugares en los cuales el licenciado puede o la licenciada puede llegar a desarrollarse profesionalmente, no solamente estaban las empresas privadas, sino los organismos del Estado, las empresas de las organizaciones de la economía social y solidaria, y por qué no los sindicatos también. Lo dice Victoria con muchísima pertinencia, entiende, dice que el licenciado tiene un campo, el licenciado en Relaciones Laborales abarca un campo mucho más importante. Y además de esto, como no está concentrado específicamente en lo operativo, posee, o por lo menos pretendemos desde la carrera, que desarrolle una visión histórica, ¿sí? Una visión anclada históricamente y situada respecto de qué es el trabajo, no me está saliendo la palabra ahora, pero cómo se lo comprende, y en ese sentido no sea un mero aplicador, replicador de recetas, sino que pueda ella también desarrollar en el marco de sus posibilidades y con las herramientas teóricas y metodológicas que le brinda esta carrera, su propia línea de intervención, ya sea en una organización pública, en una empresa privada, en un sindicato, en una organización de la economía social y solidaria, y así sucesivamente. Jimena Navarro trae algo que es muy importante acá al debate. Dice, yo creo que el licenciado en Recursos Humanos se refiere a mejorar la productividad y rendimiento. En cambio, el licenciado en Relaciones Laborales se dedica más al bienestar del empleado. Vieron que hace un rato, antes de cortar la comunicación, yo les hablé de la cuestión paradigmática. Nuestra carrera, la visión sobre la cual se fundó la carrera, es una perspectiva más OIT, diría Julio Nefa, ¿sí? OIT, ¿saben lo que es? Es la Organización Internacional del Trabajo, la que regula justamente las relaciones entre trabajadores y empleadores. Estoy mirando sus intervenciones y me quedo encantada. ¿Qué significa que nuestra perspectiva de formación sea más OIT? No es que nosotros estemos más a favor del empleado.
ni mucho menos, ¿no? No es que nos dediquemos al bienestar. Nosotros, los profesionales en relaciones del trabajo, no conformamos ningún tipo de organización de beneficio o que se dedica al bienestar de las personas. Lo que intentamos es, desde esta perspectiva de la OIT, equilibrar un poco la balanza entre aquellos que ostentan el poder y ellos que solo tienen su fuerza de trabajo para dar, para poner a disposición ¿de quién? De un empleador, de la patrona. ¿Se entiende? Y no es menor esto que también dice Jimena respecto al licenciado en Recursos Humanos, atiende a productividad y rendimiento. Efectivamente, ya vemos que en el mismo nombre de la carrera, si vos te dedicas a recursos humanos es porque las personas son recursos y por lo tanto forman parte de la cadena productiva, y al formar parte de la cadena productiva lo que se pretende básicamente es que ellos puedan generar productos y servicios de la forma más eficiente para mejorar las ganancias e ingresos de esas empresas. Bien, Ezequiel estuvo estudiando además, está mencionando lo del carácter interdisciplinario de nuestra carrera. Claro, capaz que nosotros tengamos, y si ustedes miraron detenidamente el plan de estudios, quizás nosotros tengamos pocas materias referidas, equilibrado, finalmente, materias referidas a la gestión propiamente dicha de la fuerza de trabajo, pero sí tenemos psicología, tenemos derecho al trabajo, tenemos mucha sociología, tenemos otras materias que son mediadoras, o mejor dicho, denme un segundito. Ahí está. Tenemos otras materias, les decía, que nos permiten problematizarnos sobre el fenómeno del trabajo, cualquiera sea el subfenómeno o la problemática que intentemos estudiar, como son las metodologías. Y justamente esa formación interdisciplinaria es lo que nos permite a nosotros poder comprender de una forma más cabal, de una forma más integral el proceso de trabajo. Esto que propone Ezequiel, aparte de lo que está comentando, que es un poco lo que yo recién mencioné, está bueno. Lo social siempre será amplio y cambiante. Vieron que tanto el concepto de profesión que vinimos conversando la semana pasada, como la idea de campo profesional, ya te doy la palabra, Eliana. La idea de campo es fruto de una construcción. También van a ver en esta clase que el concepto de trabajo posee, mejor dicho, el concepto de trabajo presenta una evolución en el tiempo y que definitivamente no es un concepto fijo, estático, sino que toda la dinámica social va permitiendo sí, que este concepto vaya cada vez más, vaya siendo cada vez más discutido, entendido de diversas maneras, de diversas formas, ya sea por la cuestión, ya sea por el lugar en el cual esté desarrollando, como el tiempo. Perdón. Eliana pidió la palabra. Eliana, ¿podés habilitar tu micrófono? ¿Sí? ¿O fue sin querer? Te esperamos, Eliana. Bueno, parece que fue sin querer. Bueno, voy a continuar. Reitero, para los que no estaban hace un ratito, si ustedes tocan la manito esta que está acá, abajo a la izquierda, es porque piden la palabra, ¿sí? Entonces, si el docente le habilita la palabra, por supuesto que pueden activar su micrófono, inclusive su cámara, y bueno, Matías, a ver Matías, no se habrá equivocado Matías.
Te escuchamos. Y Alexis también. Bueno, pero habiliten sus micrófonos. Bueno, Matías fue sin querer y Alexis, si es el Alexis que yo me imagino, no fue Hola, sin vale, querer. sí. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el profesor Alexis Piris, a cargo de la Comisión 2, por si no me ven, no me habilito la cámara. Para hacerte saber, nomás, Valeria, que tuvimos problemas los docentes como para ingresar al aula porque está lleno, nos das como que está lleno. Así que todavía Santiago y Ricardo, encargados de las otras comisiones, están tratando de ingresar. Ahí estoy viendo en el WhatsApp, sí. Así que no es por nada, pero bueno, acá yo estoy tomando nota de todo. Buenísimo. De todos modos, Alexis, esto queda grabado y más que nada lo que estamos haciendo es un recupero de los conceptos que elaboramos la semana pasada y una pequeña presentación de los que se van a trabajar en esta. Lo que me llama la atención es que se supone que esta plataforma tiene usuarios ilimitados o los que den la conexión. Sí. Me llama la atención que los manden a una especie de sala de espera. Exacto, sí. También me llamó la atención porque tenía la misma promoción que vos y dice que estamos con 74 en la sala, digamos. La verdad Sí. que bueno, qué bueno. En Zoom, con todos sus problemas, Y la 100. creo que nos permiten 100. Claro, 100. claro. Perfecto. Alexis, ¿vos querrías complementar algo de esto que estuvimos conversando? El tema de las competencias, perdón, el tema del campo profesional, y no sé si alcanzaste a escuchar una inquietud que tuvo un estudiante que me pareció genial respecto de cuál era el campo del licenciado en Recursos Humanos, cuál el campo del licenciado en Relaciones Laborales. No lo llegué a escuchar. Pero sí tengo algunas consultas que me hicieron en la mensajería interna del aula virtual, de que no tenían en claro, no podían diferenciar bien qué era un campo o a qué hacer diferencia con la cuestión del campus, que por ahí le podía traer confusión. Lo que fuimos aclarando, digamos, que específico era siempre los campos que hablábamos, era los ámbitos, el lugar donde se iba a desarrollar, y en la bibliografía, por suerte, está bien aclarado los tipos de ámbitos, los campos en los que nosotros nos podemos desarrollar, los 7 campos específicos en los que podíamos desarrollarlo. Y lo que sí dejamos claro siempre en todas las respuestas es que es muy importante para el licenciado en Relaciones Laborales delimitar en el campo en el que se va a mover y conocerlo. A mí, en lo personal, eso lo cuento de manera personal, me ha tocado entrevistar en entrevistas de trabajo a muchos colegas y alumnos avanzados en las cuales estas cosas de incumbencia, campos, la tenían muy difusa. Y la verdad que termina siendo una pena que con colegas ya avanzados tengan este problema. Digamos. Claro, sí, te agradezco muchísimo esto que estás. Y eso estamos en la tercera clase de un primer año, pero no es menor. Quizás en la bibliografía que se utilizaba anteriormente se tomaba los ámbitos como campos de inserción. ¿Sí? Marta Ceballos, más que nada. Exacto, sí. En este caso, bueno, a partir de este año, vamos a hacer la diferencia o vamos a tratar de dejar delimitado conceptualmente cuando hablamos de ámbitos de intervención, son aquellos lugares en los cuales nosotros podemos desempeñar o poner en juego nuestras aptitudes, nuestras habilidades, los conocimientos que incorporamos durante la cursada. Y cuando hablamos de campo profesional, nos referimos ya en términos más sociológicos, ¿sí? Pensamos en Bourdieu, pensamos en la noción de tensiones que estructuran campo. Por eso yo ponía el ejemplo del psicólogo que hace gestión de personal, ¿sí? Ponía el ejemplo del contador que está trabajando, o el licenciado en sistemas, como he escuchado, que está a cargo del área de personal o de recursos humanos de alguna empresa, ¿sí? Como para dar una idea un poco más gráfica de lo que tiene que ver con las tensiones del campo profesional. Son esos espacios que no son espacios concretos, sino que son espacios simbólicos desde donde se juega
desde donde se juega la legitimidad de la profesión, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros hablábamos de los procesos de consolidación de las profesiones? Entonces, agradezco mucho lo que comentó Alexis, hagamos esta diferencia, ¿no? Entre ámbito de inserción y campo profesional. El campo profesional, entonces, tiene que ver con ese espacio de discusión, ese espacio casi de lucha, podríamos, no, demasiado exagerado, espacio de tensiones, desde donde se construye la idea de una profesión, desde donde se construye para qué sirve un licenciado en Relaciones Laborales, qué hace un licenciado en Relaciones Laborales. Aparecen por ahí algunas consultitas, voy a tratar de recuperar. ¿Alguien? Ah, Jan. Qué participativo que sos, te felicito. Bien, dice Jan, si alguien puede, un licenciado en Relaciones Laborales, desempeñarse como encargado de la selección de empleados o el tema de la gerencia. A ver, el licenciado en Relaciones Laborales obtiene una certificación universitaria. Esa certificación universitaria le habilita para un montón de cuestiones. Entre ellas, estas que vos estás mencionando, por supuesto. Pero, asimismo, tienen que tener en cuenta que no es solo aquello para lo cual te habilita la universidad y que figura en el texto de Valeria Ojeda que habla de los alcances, las competencias y el perfil. No, definitivamente no. También nosotros como profesionales vamos diseñando a lo largo de la cursada de la carrera y también incluso después, cuando salís de la carrera y estudias un posgrado o te vas haciendo por la experiencia, vas diseñando, vas elaborando, vas definiendo una temática en particular, un expertise determinado, algo que sabes hacer mejor. Entonces, Ian pregunta esto, si te puedes dedicar a la selección o al tema de la gerencia. Mira, el tema de la gerencia es como que no, es como algo demasiado amplio y no sé muy bien a qué te referís, pero la selección justamente es uno de los tantos procesos en los cuales el licenciado en Relaciones Laborales puede intervenir. Después alguien pregunta, Ivana, si un licenciado puede llevar adelante su propia empresa o solamente desempeñarse en una ajena. Y es que somos profesionales, nosotros, al igual que aquellos que no son profesionales y pueden desarrollar una actividad por cuenta propia o ingresar al mundo de la empresa, del emprendedorismo, definitivamente sí, no hay restricciones al respecto. Alguien, Paula Rojas. Creo que un licenciado no podría llevar adelante su propia empresa porque cumple la función de staff. A ver, ahí nos estamos metiendo en un tema que no es de intro, pero lo podemos pasar rapidito, ¿no? Tiene que ver con los lugares que de esto podrían hablar mejor mis compañeros del práctico, ¿no? Los lugares que se pueden ocupar dentro de la estructura orgánica de la empresa, es decir, del organigrama, del esquema jerárquico de la empresa. No hay, reitero, no hay restricción, dice, no cumple la función de staff. A ver, cumplir función de staff es una función de asesoría. Los licenciados podemos asesorar empresas públicas, privadas, sindicatos de la economía social y solidaria, podemos asesorar o podemos formar parte de ellas de la estructura. O también podemos ser dueños, también podemos ser consultores, o podemos tener una empresa de producción de pavas eléctricas y operar como gerentes de la misma. Por lo tanto, me interesa que no se queden con qué es lo que podemos, no podemos hacer, sino que se queden con otra idea, que el campo profesional se construye a partir de decisiones y que no son solamente decisiones de Paula, ni de Ivana, ni de Gonzalo, ni de Valeria, ni de Alexis, ni de Ignacio, no. Se construye en función de decisiones que finalmente se colectivizan y que a la larga
colaboran en el proceso de institucionalización de esa carrera, ¿sí? Entonces, bueno, Patricia dice, en el trayecto de la carrera iríamos adquiriendo más profesionalismo en ciertos campos que nos iremos dando cuenta. Por supuesto, todos nos vamos a ir dando cuenta que somos mejores en algunas cosas y no tan buenos en otras. Así que lo que les pido es que podamos tener las antenas lo suficientemente abiertas para detectar cuáles son esos espacios en los cuales nos sentimos más cómodos, en los cuales nos sentimos más inspirados, en donde nos sentimos más estimulados para poder desarrollarnos, y a la vez es muy loco lo que pasa, porque cuando uno encuentra su área, de expertise, hace un montón de cosas, por ejemplo, estudiar un posgrado para poder formalizar esa área, para poder no solamente adquirir nuevos conocimientos, sino también ir formalizando su profesión. A ver. Muchos quieren dirigir acá empresas, se nota, son pichones de gerentes. Bien, Victoria recuperó mi noción de lucha. Hoy estoy un poco peleadora, pero sí, coincido con ella. Coincido definitivamente con ella, y me gusta mucho cómo incorporó la noción de campo profesional. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, para eso, son 3 ideas. Bien, se supone que estamos haciendo el recupero de los conocimientos o de los contenidos de la semana pasada. Bien, entonces sabemos mucho de la profesión y qué es lo que nosotros vamos a poder hacer, los licenciados en Relaciones del Trabajo. Esta semana, a partir de hoy, y durante 3 semanas, perdón, entre paréntesis, yo me había olvidado que hoy es Jueves Santo. Con este asunto del aislamiento perdí noción de las fechas y demás. Se supone que hoy debería ser feriado o una fecha de descanso. ¿Qué les puedo decir? Lo que sí, los profesores del práctico definieron que el trabajo se entregue el 20 y pico, no sé si está todavía Alexis, me puede recordar. El 21. El 21, buenísimo. Hasta el 21, sí. Exactamente. Lo cual a ustedes les va a dar como un poquito más de margen para leer, para poder hacer las consultas, por favor, que consideren necesarias. Hasta ahora, respecto a las consultas, estoy un poco preocupada porque no he recibido más que 4 o 5 comentarios, consultas, e incluso he habilitado a través de los ayudantes alumnos y alumnas una vía muy sencilla, que es mandar un mensaje de audio. Calculo que a partir de ahora eso se va a hacer un poquitito más natural, ¿no? No tengan miedo de mandar su mensaje de audio. Entonces yo puedo integrarlo a los podcasts, porque si no, 40 minutos, 50 minutos escuchándome a mí, recitando con esta voz monocorde, la verdad que no alienta a nadie a continuar el estudio. Les pido que podamos integrar, así como si estuviéramos en una clase en vivo, que pudiéramos integrar las consultas. Entonces yo las voy sistematizando, las voy organizando y luego las incorporo a los podcasts para poder ir respondiéndolas. Bueno, Sandra dice, ¿los TP son individuales o se pueden formar equipos de trabajo? Grupos dentro de una comisión. Tomo la palabra y después le dejo a Alexis en todo caso, pero una cuestión que habíamos conversado con los profesores a comienzos del año, a comienzos de la cursada virtual, mejor dicho, es que la idea era que podamos hacer un seguimiento individual. Ahora, las características de la sesión me parece que hacen difícil que ustedes puedan formar equipos. ¿Qué opinas, Alexis? Sí, se había pensado todo como para que sea individual. Ya habilitaremos la parte en la que tengamos los trabajos grupales y pueda conocerse un poco mejor.
Pero en esta etapa, como habrán visto, digamos, con los relevamientos anteriores, la bibliografía, es importante el aporte individual y como están viendo también en el aporte a través del chat, cada cual tiene su punto de vista y lo ve de manera diferente, digamos, que lo que hace tan lindo también esta carrera. Entonces es importante poder relevar esa visión que están haciendo. No quita que por ahí los que tengan contacto y se conocen por ahí puedan discutir entre ustedes este tipo de intercambio de ideas que estamos teniendo ahora, pero sí el trabajo es de presentación individual. Correcto, eso quedó súper, súper claro, gracias. Esto yo les quería decir la semana pasada y se me olvidó en el fragor del intercambio online, me lo olvidé. Ian pregunta el tema del parcial. Profe, con el tema del primer parcial, ¿cómo quedó la fecha? A ver, los notos, esto lo conversamos también con el grupo de profesores. Notamos que los estudiantes están más preocupados o más, más tensos por la evaluación que por poder llevar adelante el proceso de aprendizaje, ¿sí? Nosotros el de enseñanza y ustedes el de aprendizaje. Somos dos extremos de una misma lana, de un mismo hilo. Entonces, les pido que bajen un poquito la ansiedad respecto del momento de la evaluación. Nosotros tenemos como característica de la cátedra, o por lo menos pretendemos tener a partir de ahora, la evaluación en proceso. ¿Esto qué significa? Ustedes no son el primer parcial, no son la nota que se sacan en el primer parcial ni la nota que se sacan en el segundo, sino que son un montón de ajustes, avances, retrocesos, que sucedieron a lo largo de todo el cuatrimestre. Por lo tanto, concentrémonos, reitero, en leer, en escuchar, en discutir con otros colegas, con otros compañeros, como proponía el profesor Piris recién. Y bueno, luego de eso nosotros comunicaremos la forma de evaluación, que no va a ser una cosa totalmente desarticulada o no va a ser una cosa desarticulada de la situación que estamos viviendo y de los medios que estamos desarrollando para comunicarnos. ¿Sí? Les pido entonces que relajen, por lo menos acá, relajen con el tema del primer parcial. Si no hay fechas, vamos a tener que ver cómo son esas fechas, pero esa es una cuestión de los docentes y se las vamos a estar comunicando. Concéntrense en aprender. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros nos estamos concentrando en enseñarles de las formas más creativas. Y bueno, y la verdad que también nos conflictúa bastante la situación, pero bueno, les pido que para bajar ansiedades entonces, disfrutemos la cursada, disfrutemos el proceso de aprender, y después llegará el momento de la evaluación sumativa, ¿sí? Esa evaluación de la notita, que no va a ser solamente la notita volando, la calificación volando, sino que también va a responder a todos esos ajustes, avances y retrocesos que ustedes tuvieron durante el cuatrimestre. No tenés por qué pedir perdón, está muy bien que consultes. Y te reitero, me hiciste acordar que yo tenía que comentar esto la semana pasada y me lo olvidé. Bien. Bueno, quise avanzar un poquito, me quedan 15 minutos porque yo a las 4 empiezo la videoclase de metodología. Así que necesito un ratito como para cambiar el cassette. No saben lo que es cassette, para cambiar el chip entre una materia y la otra. Les quería comentar algo respecto de la clase, perdón, de la unidad 1 que empezamos hoy. La unidad 1 es la unidad que habla de trabajo, justamente, que es nuestro concepto estrella en la carrera. Ahí está. No. Perdón, David Villagra quisiera hablar. No, entonces, ¿por qué levantaste la mano? Bueno. Noelia, perdón, voy respondiendo estas cuestiones que me parecen por ahí, si las contesto acá, pueden llegar a ayudarla a mucha gente. La evolución de los trabajos prácticos o del foro, ¿cómo sería? Para saber si estamos orientados o yendo bien, digamos. Bien, los trabajos prácticos, tengo entendido que cerró la fecha de recepción el martes anterior.
a la noche. Los profesores tienen un tiempito, un tiempo que siempre les resulta escaso, porque ustedes son 130, 135 por comisión, para poder mirarlos. Los profesores les van a enviar a ustedes el trabajo nuevamente con las observaciones que consideren pertinentes. Respecto de los foros, las devoluciones son más generales. Acá no va a haber una devolución del tipo sí, pero fíjate acá, o una devolución en el foro con calificación. No, a mí me interesa la participación. Sí, también me interesa ir viendo cómo esos estudiantes van haciendo los corrimientos y saliendo de los espacios de sentido común para ir afirmando de manera más firme, es como redundante, pero para ir afirmándose un poco más en los conceptos con argumentos teóricos que les provee la cátedra u otras, ¿sí? Las primeras participaciones en foros suelen ser bastante interesantes, pero todavía muy teñidas de este sentido común, lógicamente, que todos tenemos. Bien, estas cuestiones respecto a los trabajos prácticos específicos, yo les pido que, no, por nada, Noelia, yo les pido que les consulten a sus profes del práctico. Que le consulten a los profes del práctico, ¿sí? Porque no es a ver, son 3 profesionales diferentes que tienen, como les decía la semana pasada, estilos distintos, y seguramente las consignas, si bien son iguales, tendrán otro tipo de tratamiento, imagino yo. Así que Ivana Martínez, creo que sos de la comisión del profesor Iris, comisión 2, consultale a él, mandarle un mensajito interno en la plataforma. Victoria, ¿de qué les iba a avisar? Profe, hable de lo que nos iba a avisar y con un signo de admiración. ¿De qué les iba a avisar? Hacen acordar, por favor. ¿No? Bueno, no sé lo que les tenía que avisar. No, perdón, no recuerdo. En todo caso, si después podés escribir, Victoria, y lo ponemos en un mensaje en el Facebook. Que a lo último nos iba a decir algo y justo tuvo que responder la consulta. Tengo que ir para atrás en la consulta. Bueno, seguramente después me voy a acordar, Victoria. Son tantas cosas las que a veces son tantas cosas las que tengo que comunicar que de repente se me van olvidando. Respecto de la unidad 1, eso, gracias, Milagros. La unidad 1, les decía, es la unidad central de nuestra materia y, ¿por qué no? Comprenderla, entenderla, dimensionarla, es fundamental para el resto de la cursada y de la carrera en general. Vamos a tomarnos, les decía, 3 semanas. Empezamos hoy y la vamos a ir finalizando seguro cuando termine el mes de abril. Hay 5 textos para estudiar, ¿sí? El primero de ellos, el que encuentran hoy en el aula virtual, es de Julio César Nefa, que es un libro muy famoso de él, y además, Julio lo que tiene es una forma de escribir que es bien sencilla, pensando en el estudiante, dado que él es docente de toda la vida, docente investigador. Entonces vamos a leer el trabajo humano, la 4ª parte, yo ya les dejé colgada en el aula, y dejé también un podcast como para poder colaborar en la interpretación del texto. Y además del capítulo de Julio, dejé, o sea, como material de lectura obligatoria está eso hasta la semana que viene, ¿sí? La semana que viene voy a volver a levantar otro texto y otro podcast, espero que no se enojen conmigo. Dejo además 2 videos que no les voy a decir de qué se trata, mírenlos por favor, mírenlos. Y a partir de esos videos luego vamos a habilitar un forito el lunes, Dios mediante, al mediodía voy a estar habilitando el foro. ¿Por qué el lunes? Porque quiero que ustedes tengan tiempo para poder
iniciar la lectura de NEFA y para poder escuchar el podcast y bueno, que tengan este fin de semana para poder contestar en el foro con un poquito más de herramientas teóricas y no tanto desde el sentido común, ¿sí? Profe, quería consultar por la biblioteca que se habilitó en el aula virtual. ¿Cómo haríamos para ir? Permítanme, sí, yo también la vi hoy, pero no. Biblioteca del libro, ¿puede ser esa? Sí, esa. ¿Alguien pudo ingresar ya? Bueno, para no perder tiempo, para no distraerles, en todo caso, a aquellos que pudieron, si se animan, levanten el link. En todo caso, si hay alguna cuestión difícil de entender y quieren hacer un pequeño tutorial o unos pasos como para ingresar a la biblioteca, lo ponen en el grupo de Facebook. Es bienvenido. Es bienvenido, sí. Yo no voy a perder un poco más tiempo con esto y voy a cerrarlo. Bueno, entonces, para ir finalizando, el momento, termino de comentarles que el material que tienen disponible es fundamental para poder abordar la unidad 1, el objeto de nuestra profesión, que es el trabajo, y que además les va a servir como base, como fundamento, para el resto de la cursada. Me parece que esta es la unidad más linda y más importante, lo cual no significa que las demás no sean importantes, las demás son recontra relevantes, pero si nosotros somos licenciados en Relaciones Laborales, el trabajo es lo fundamental. Así que necesitamos, por favor, pasar por esta unidad con tranquilidad, ¿sí? Y todo aquello que yo no voy entendiendo, aquello que se me complica, porque, por ejemplo, se te puede complicar la palabra multidimensional, o qué quiere decir la profesora cuando habla de complejo, pregúntalo, ¿sí? No solo por el aula, preguntaron al Facebook. El Facebook, perdón, se está moviendo muy bien. Yo quiero agradecer el aporte que están haciendo por fuera de lo formal establecido para esta cátedra. Por ejemplo, el video de la conferencia de Eduardo Galeano que colgó el profe Massaro. Y el nivel de los intercambios realmente escalofriante, en el buen sentido. Intercambios muy pertinentes, pero más que nada lo que me conmovió a mí de esos intercambios es comprender que son una generación de pibes y pibas que están ingresando a esta carrera y que vienen chipeados de otra forma. No significa estar a favor o en contra, qué sé yo, qué sé cuánto, como alguien planteó hace un rato, sí, o cuidar, como decía, algo de los beneficiar a los trabajadores, sino tratar de, en la medida de nuestras posibilidades, equilibrar esta relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Así que para mí y para toda la cátedra, entiendo, es realmente muy estimulante ver este nivel de intercambios que dan cuenta de una generación de estudiantes que va a ser muy prometedora, por supuesto. Bueno, ¿quieren consultar alguna cosita más? Vamos a ver si esto tuvo éxito, si pudimos grabar este encuentro. Se supone que está grabando. Si todo anduvo bien, lo bajo y después lo cargo en el canal de YouTube de la cátedra y pongo el link en el aula virtual, como hacemos siempre. No, el práctico 2, nosotros, ojo, está bien, te agradezco, Noelia, la consulta. Nosotros tenemos esta dificultad ahora. Los jueves se sube la clase teórica, posteriormente se sube la clase práctica. Pasa que el posteriormente es el otro miércoles, ¿sí? Entonces, lo que ustedes recibieron ayer como consigna del trabajo práctico refiere aún a la unidad 6, que la dimos en primer lugar, y que tiene que ver con, en este caso, el campo profesional, ¿sí? La única actividad única, entre comillas, porque tienen que leer, tienen que ver los videos. Pero la única actividad que van a tener durante esta semana
y que tiene que ver con la unidad 1, ¿no, Elia? Es el foro que voy a abrir el lunes. Después los profesores ya les van a proponer, no el miércoles que viene, sino el otro, después del 21, a ver si no estoy diciendo nada raro. Miro la fecha mientras. Exactamente. Lo que los profesores van a proponer a partir del miércoles 22 va a ser un ejercicio o algunas consignas referentes a la unidad 1, ¿sí? Sí, ahí está. Me dice alguien si no estaría bueno hacer un vivo en YouTube. Me encantaría hacer un vivo en YouTube, pero no conseguí un buen programa de streaming. Y lo descargué varios e intenté y no pude hacerlo. Voy a ver si tengo tiempo y la verdad que ya ganas no tengo de bajar otro programa porque me lleva mucho tiempo y prefiero concentrarme en lo que es la materia, ¿no? Bueno, voy a anotar Streamlabs. Bien, anoto ese programa a ver cómo funciona y de última, sí, a mí, justamente mi idea inicial era hacer los vivos por YouTube, pero bueno, no podía. Bueno, les agradezco mucho el tiempo dispensado, les agradezco también haberse puesto a disposición acá en la conversación, en el chat, no me sentí para nada sola, no veo la hora de que esto se termine, pero mientras dure la situación vamos a tratar de hacer el aguante acá desde nuestras casas. Les agradezco a los profesores y a los ayudantes alumnos que estuvieron presentes, y bueno, quedamos en contacto por las vías que ustedes ya conocen, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo.